Bienvenidos a Entre Domingos, un espacio personal los martes a las 10 de la mañana, donde comparto mis reflexiones sobre la enseñanza del domingo pasado, aunque hoy es miércoles y son las 6 de la tarde. Como ustedes pueden ver, no estoy ni en mi casa, ni en la oficina, ni en la iglesia. Los hermanos de nuestra iglesia saben, como les he comentado, esta semana tenemos un grupo de hermanos que vienen de Texas para apoyarnos y hemos estado trabajando toda la semana, pero una de las peticiones del pastor hispano que nos traen es que querían conocer otro ministerio. Y la razón es porque en el grupo vienen 3 estudiantes del Instituto Bíblico y 2 de ellos tienen una carga por misiones. Así que aquí en Valle de Chalco, aquí en Jico, tengo un buen amigo pastor que también habla inglés y conozco su iglesia, su ministerio, y pensé que iba a ser de tremenda bendición. Así que en esta mañana venimos, comimos con el pastor, nos enseñó el precioso Valle de Chalco, nos habló un poco acerca de su ministerio. Llevan aquí ellos 16 años sirviendo y lo que el Señor ha hecho. Y en donde estoy actualmente es el techo de su nuevo edificio donde están rentando, donde Dios les proveyó hace 2 meses. Así que es un lugar muy hermoso y Dios está haciendo unas grandes cosas en este lugar. Y me dio una escapada, hoy es miércoles a las 6 de la tarde, para compartirles las notas, las reflexiones que he estado anotando durante los últimos 2 días. Así que comencemos. El domingo pasado estuvimos en el libro de Colosenses capítulo 2, y el título fue Advertencias a raíz de la resurrección. Y bueno, este espacio personal es donde les comparto cómo fue que llegué a ese título, cómo es que llegué a ese pasaje y qué fue lo que el Señor me habló. Y bueno, desde hace unas semanas más bien, sabía, aún estando en Corea, sabía que, bueno, se acercaba el domingo de resurrección y más que un evento, más que cualquier otra cosa, ¿verdad?, que muchas iglesias enfatizamos, lo cual no hay nada de incorrecto, pero principalmente la carga que Dios puso en mi corazón es: necesitamos recordar en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos en nuestro corazón reavivar ese corazón de agradecimiento. Y ese fue mi pensamiento inicial. Al mismo tiempo, estaba leyendo en mi lectura del Nuevo Testamento en Filipenses y Colosenses. Entonces estaba al pendiente, tratando de discernir y tratando de ver si había algo relacionado y que el Señor me guiara. Fue por esa razón que el Señor me guió a Colosenses capítulo 2 y naturalmente salió porque fue parte de mi lectura diaria. Pero lo que fue mi sorpresa es que mientras mi enfoque inicial, por eso es que las invitaciones decía recordando la resurrección del Señor, pero lo que me di cuenta es que Colosenses 2, si ustedes lo conocen, es un pasaje donde es un poquito fuerte. Pablo habla de una manera un poco más fuerte, pero bueno, desde hace algunas semanas había estado orando por este domingo y tenía la certeza que este era lo que el Señor tenía para mí. Y bueno, al empezar a estudiar, traté de discernir y ver, bueno, cuál es la dirección que el Señor quiere que tome. Tratar de entender de los versículos 8 al 22, 23 que estuvimos viendo. Traté de entender cuál es el mensaje central, qué era lo que realmente Pablo quería compartir. Y como era domingo de resurrección, estaba tratando de entender en el pasaje dónde estaba encajando el mensaje de la resurrección y de qué manera lo estaba usando, cuál era el argumento que estaba usando para mencionar sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Y al tratar de entender y al estar estudiando los pasajes, las palabras, el contexto, las conexiones de los versículos, de los párrafos, tratar de encontrar divisiones naturales, fue cuando me di cuenta que habían 3 mandatos negativos, que fue lo que vimos el domingo pasado. Y ahorita que reflejo y medito en ese mensaje y tratar de
regresar a ese lugar en mi oficina con la Biblia, con la computadora abierta, me acordé acerca de la carga que tenía y yo llevo ya 18 años sirviendo al Señor, pastoreando por la gracia de Dios y me acuerdo que en mis primeros años, y esto no es en crítica en ninguna manera, así que espero que por favor no lo tomen de esa forma, pero como es un espacio personal, me atrevo a abrirme un poco más para comentar y para explicar. Crecí en una iglesia y serví en una iglesia que es un poco más, se enfatizaban un poco más las reglas. Y había muchas cosas, ¿verdad?, que se hacían, y no son malas, pero se hacían, y si alguien los hace hoy, no los critico en ninguna manera, se hacían porque los pastores mismos habían aprendido de sus pastores, que así se hacían las cosas, que al mismo tiempo esos pastores habían aprendido de sus pastores que así se hacían las cosas. Y mientras que no está nada mal, yo sí tuve mucho conflicto interno sobre quiero agradar al Señor, pero al mismo tiempo no entiendo por qué este enfoque. Y entre más trataba de estudiar la palabra de Dios, entre más trataba de serle fiel, más dilemas encontraba en mi corazón. Pero obviamente yo estaba sirviendo una iglesia y no quería ser desleal, así que mientras estuve allí, y esto es muy importante, porque creo que así debe de ser, yo le fui fiel al 110%, no solamente en la doctrina, sino en la filosofía y preferencias de mi pastor. Y al mismo tiempo había estado orando acerca de, bueno, Señor, ¿cómo estás trabajando en mi corazón? Y al mismo tiempo yo tenía amigos en el ministerio que habían sentido cansados de cierta manera de hacer las cosas y habían rebotado al otro extremo. Y yo decía, Señor, eso está mal, yo creo que eso está mal. Amo a mis amigos en el ministerio, pero creo que eso está mal. Entonces yo mismo me acuerdo atravesar años y años por este dilema en mi corazón acerca de cómo ser un cristiano que agrada al Señor. Y la vida es demasiado corta para sujetarnos a cosas que la Biblia no enseña. Fue una introducción demasiado larga, pero lo que quiero decirles es que Pablo menciona filosofías huecas, sutilezas, tradiciones de hombres, rudimentos elementales, y mientras no sé si calificaría exactamente lo que yo viví con lo que Pablo da advertencia, ciertamente las similitudes son demasiado reales. Entonces, como si eran bastante reales, al estudiar este pasaje fue un recordatorio, tanto dulce por la manera en que Dios me tuvo gracia en esos años de los primeros años de ministerio, dulce pero también con un toque de amargura, porque yo recordaba cómo me estaba, no cansando del ministerio, pero me estaba fatigando, mi espíritu se sentía fatigado y trataba de recordar y recordaba cómo mi familia, mi esposa se sentía un poco desanimada en ocasiones, y eso me hizo pensar, bueno, no sé si será la experiencia quizás de algunos de los hermanos, no sé si yo estaré guiando erróneamente a algunos hermanos, y eso fue lo que quizás llenó la llama, el fuego de la pasión del mensaje del domingo pasado. Así que, no sé, como ustedes saben, prediqué más de 50 minutos, normalmente predico 30, 35 minutos, pero era algo tan cercano a mi corazón y era casi, me sentí como queriendo advertir a mis hijas acerca de cosas que sé que van a ser detrimentales, que van a ser de desprovecho, no sé si sea la palabra, no sé si existe esa palabra en sus vidas. Así que pues ese es el corazón y esa fue la carga que estaba en mi corazón. Tocó una fibra personal de mi pasado y bueno, entonces por esa razón se sentía un poquito largo y un poquito más apasionado el mensaje. Quiero aclarar,
no estaba enojado. Pero sí pensé, porque dos hermanos me preguntaron, hermano, ¿está enojado? Y la verdad no estaba enojado. Y lo sé porque antes he cometido un par de veces el error de predicar enojado, más en la carne que en el espíritu, hace años. Y una hermana me dijo, hermano, eso no fue del espíritu, y eso me dolió el espíritu. Y desde ese entonces, eso fue hace algo de tiempo, me aseguro que siempre esté yo en el espíritu. Pero no fue enojo contra alguien, sino fue el enojo de que alguien puede ser desviado y puesto sobre ellos, sobre sus hombros, una carga demasiado pesada, que ellos al llegar al cielo, Dios les va a decir, pues yo nunca te pedí que llevaras esa carga. En mi Biblia yo nunca te di esas instrucciones, porque tú seguiste lo que tú quisiste. Y mi carga fue esa, del miedo de que yo esté dirigiendo y aceptar tradiciones de hombres, aún tradiciones bautistas, tradiciones de otras religiones que nosotros, y la realidad es que aceptamos esas tradiciones porque nos hacen sentir cómodo. Son nuestras raíces y queremos regresar a nuestras raíces porque nos hacen sentir cómodo. Entonces, bueno, por eso fue la carga. Y bueno, tuve alguna lucha, me estuve preguntando, y la lucha es que Pablo se metió muy profundamente en la doctrina de la plenitud de Cristo. Y con la plenitud de Cristo ató la doctrina de la circuncisión de nuestro corazón. Entonces, en mi mente estaba tuve el dilema de, ¿me lo salto o lo explico? Y pues bueno, como ustedes saben, pues mi responsabilidad es de explicar fielmente la palabra de Dios. Entonces dije, lo tengo que tocar. Entonces, pues en la enseñanza trato de no imponer ni trato de quitar, así que esa fue la lucha. Quería enseñar, pero yo sé que es una doctrina, o sea, no es avanzada, pero no es común. Es un poco, o sea, no quiero decir oscura ni misteriosa, pero no es algo que pues aprendemos creciendo en la escuela dominical de los niños, así que pues ese fue un poco de la lucha. Y también quería que la gente entendiera, que ustedes entendieran lo que verdaderamente significa tener libertad en Cristo. Y ahorita les voy a compartir qué significa el mensaje para mí el miércoles, en este caso el miércoles a las 6 de la tarde, pero bueno, vamos a ir directamente, ¿no? Ya para no retrasarnos más. ¿Qué significa esto para mí? Lo que les estaba diciendo, comprender la libertad, ¿no? Y esto fue lo que quería que ustedes entendieran. Y aún en este día, ayer que estaba meditando y escribiendo, y hoy que estaba meditando y escribiendo, eso fue mi conclusión. Me cuesta trabajo comprender y vivir en la libertad de Cristo. Me cuesta trabajo, en primer lugar, porque quiero asegurarme de que no esté tomando ventaja y confundiendo libertad en Cristo con libertinaje de mi pecado. Y también me cuesta porque mi mente me dice, tengo que hacer más, tengo que hacer esto, tengo que ser lo otro. Entonces, es como estar tratando de nadar contracorriente, sabiendo que mi naturaleza, o sea, a lo que me refiero es mi naturaleza carnal, quiere ser religioso. Por eso, ahorita que estoy con el equipo, me fue muy fácil pensar, necesito leer, pero no era, necesito que Dios me dé un mensaje. Y me caché varias veces tratando de corregir esos pequeños detalles. Necesito hacer. Y pensé, necesito tratar a mi esposa de esta manera. Pero dije, o sea, sí, la Biblia nos enseña, pero es tan fácil caer en el carril de la religiosidad y obligación en lugar de, esta es la libertad que tengo. Una vez más, no libertinaje, sino la libertad de ser lleno de su gracia, de ser lleno de su espíritu. Entonces quiero regresar a mis raíces religiosas y a mis raíces carnales.
Entonces, mantenerme en la libertad, híjole, me ha costado, honestamente, me ha costado demasiado. Entonces, no me puedo imaginar lo que le ha costado a usted que me está viendo. O sea, hacer una pausa y piense ahorita, ¿estoy viviendo en la libertad que Cristo me dio? Entonces, como no tengo una referencia previa, mi primera pregunta fue, ¿qué quiere decir vivir en libertad? ¿No? Porque no quiere decir no hacer nada, pero tampoco quiere decir hacerlo por religiosidad. Ahora, entiendo, existe, es respetable, es necesario la consistencia, la disciplina, la fidelidad. O sea, eso sí es importante, no lo estoy haciendo de menos, no estoy diciendo que seamos irresponsables, ¿sí me entienden, no? Pero, o sea, por eso es que fue la lucha de, no es hacer para agradar a Dios, o sea, no tengo que hacer. Híjole, no sé cómo explicar, no sé cómo explicarle. Y otra cosa que entendí, o sea, con el mismo línea de pensamiento, es que es lo siguiente, es que mantenerme en libertad también requiere fe. O sea, estar ocupado a veces no requiere fe porque es visible, nos cansamos y hay una satisfacción carnal, ¿no? Física, de que, ya, hicimos algo. Pero, ¿qué tal cuando las cosas no van bien, ¿no? Entonces, cuando las cosas no van bien, ¿no tenemos libertad en Cristo? Obviamente no, sí tenemos libertad en Cristo. Entonces, tratar de alguna manera separar lo que son mis circunstancias con la libertad en Cristo, con la gracia. Porque, hermanos, hay veces que Dios quiere que nosotros descansemos en Él y necesitamos descansar en Él, descansar y traer nuestras cargas a Él. Entonces, híjole, y ahora, ¿y qué quiere decir crecer espiritualmente estando en libertad? ¿Qué quiere decir madurar? ¿Qué quiere decir ser espiritual dentro de esa libertad? Son algunas de las preguntas que aún me hago y honestamente no tengo una respuesta concreta y si sí, pues se las comparto, ¿no? Y si usted tiene, compartamos en los grupos o comparta conmigo y hablemos. Hablemos. y bueno, pues es lo que yo tenía en mente. Entonces, la nueva libertad en Cristo, ¿no? Entonces, el reto para mí fue esa. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir la libertad? ¿Qué quiere decir tener libertad? ¿Qué quiere decir cómo se transforma mi vida diaria por esta libertad en Cristo? Y aquí está algo que he estado luchando y tratando de pensar. Cuando algo no va bien en mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el trabajo, ¿qué quiere decir que Cristo aún nos da libertad? ¿Cómo debemos de sentir, por ejemplo? ¿No? ¿Cuál debe de ser nuestra perspectiva? Entonces, esas son algunas de las preguntas, hermanos, que tenemos que hacer. Y junto con eso, hoy quisiera orar por nuestra iglesia y tratar de meditar y reflexionar sobre lo que vimos. A pesar de algunas pruebas que siento que Dios nos ha permitido atravesar en las últimas semanas, hermanos, les pregunto, ¿creen aún que Dios desea que tengamos libertad en Cristo? O más bien que sintamos que tenemos libertad emocional y espiritual a pesar de las pruebas. Y ese es el reto. Teóricamente, mentalmente, yo sé que la respuesta es sí. Pero a veces nuestras emociones nos engañan, ¿no? Entonces, yo quiero orar por nuestra iglesia, que a pesar de las pruebas, que sintamos que, esa no es la palabra correcta, que dependamos en la gracia de Dios y que podamos mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado, sin confundir con libertinaje, sin confundir con irresponsabilidad, como ya lo dije, porque hermanos, prueba que estamos pasando no será la única prueba. Vendrán muchas pruebas. Y Pablo dijo en Colosenses, en Colosenses 1:24, creo, y dice, y gozo en lo que padezco, y cumplo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo, que faltan de Cristo, que es la iglesia. Si medita bien en esa frase que he estado meditando en las últimas 2 semanas,
Quiere decir, hermanos, que como iglesia, como cuerpo local, van a venir pruebas. Y cuando estemos en pruebas, cuando estemos en desánimo, la solución es hay que hacer más. La solución no es hay que hacer más. La solución no es que tenemos que cambiar. Ahora necesitamos la dirección del Señor definitivamente. Pero primero necesitamos aprender a descansar en Cristo y a recordar la libertad que Cristo nos ha dado. Porque, ¿cómo sabremos? ¿Qué tal? Estaba recibiendo un consejo hoy de un pastor y él me dijo, hablando con un pastor amigo, me dijo, mira, tu iglesia, él tiene 50 hermanos en su iglesia, y le dijo, mira, para que tu iglesia crezca, necesitas que tu iglesia caiga a 25 personas para poder llegar a 100. No, él dijo, perdón, necesita alcanzar 25, sí, necesita llegar a 25 personas para llegar a 100. Y no estaba criticando, pero es muy cierto. Hay veces Dios hace lo que se tiene que hacer y es muy doloroso en mi corazón y es muy doloroso para con todos nosotros. Y claramente hay que mejorar, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo para hacer mejor las cosas. Pero, ¿qué tal si Dios lo permite? Así que, hermanos, yo les animo, yo les reto más bien a que nuestro ánimo no dependa de las circunstancias. Hermanos, entonces que si vienen 100 personas nos alegraremos y si vienen 10 personas nos desanimaremos. Entonces Dios, o sea, el espíritu que Dios pide no depende de la libertad en Cristo, sino depende del número. Hermanos, no nos encerremos en este concepto del éxito en la iglesia. Éxito es que nosotros individualmente podamos tener victoria espiritual, ¿okay? Podamos tener un dulce espíritu, y ese dulce espíritu es un aroma fragante para el Señor. Así que oremos por nuestra iglesia, que podamos mantenernos en la libertad que Cristo nos ha permitido tener. Oremos. Señor, en esta tarde, brevemente, yo le pido que haya un buen espíritu en nuestra iglesia, que usted nos permita un dulce espíritu en nuestra iglesia. También, Señor, que usted abra nuestros ojos más allá de lo que vemos y entendemos, y que nosotros podamos mantenernos en la libertad que usted nos da. Y Señor, ayúdanos a entender qué quiere decir mantenernos firmes en la libertad. ¿Qué quiere decir no ser religioso? Porque aún yo, Señor, cuando se me va olvidando el mensaje, pienso, tengo que hacer para pensar que estoy agradando al Señor. Agradándole a usted. Señor, ayúdame a no caer en ese error, en esa trampa. Y Señor, ayuda a mis hermanos quienes están escuchando, quienes estén viendo, a que también seamos fieles en la libertad que usted nos da. Le damos gracias, Señor, por la libertad que nos ha dado. Así que ayúdanos, Señor, le pedimos a que nosotros podamos descansar en Cristo. No sé cuáles sean los problemas que los hermanos estén pasando, pero Señor, al mismo tiempo de orar, de pedir por sabiduría y de esforzarse, ayúdanos que también podamos descansar, podamos gozar de esa libertad espiritual que tenemos en Cristo. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.